El valor económico que asegura esta estructura de deuda estadounidense tiene que ser valorado a la baja por un factor, llamémosle X. Y el factor X es la mayor amenaza de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre si especialmente tu materia prima energética clave, que es el petróleo, entra en declive? A muchos de los que estamos analizando este tema nos parece que la conclusión es inevitable. El resultado de esto será una contracción económica. No he visto ninguna prueba convincente de que no vaya a ser así. La economía se mantiene a flote realmente gracias a la confianza de los inversores y de los consumidores. Así es como continúa el crecimiento económico. Si hay una percepción generalizada de que la economía va a contraerse, la gente dejará de pedir préstamos, la gente dejará de comprar casas, los inversores dejarán de invertir. Y la consecuencia de eso es que la economía empezará a retroceder. Si la economía no crece de manera continuada, eso significa que no van a pedirse nuevos préstamos, y los préstamos son el medio por el cual se expande la masa monetaria. El dinero se crea a través de los préstamos. Así que si no se está creando más dinero, no habrá dinero suficiente para pagar los préstamos ya existentes con sus intereses. Eso significa que habrá ejecuciones hipotecarias. Y cuando eso ocurra, el dinero empezará a desaparecer de la economía. El declive en sí mismo no es en realidad una crisis grave, pero con el despertar de la comunidad financiera, ese crecimiento ya no es posible. Y ese declive no solo ha empezado, sino que continúa. No es solo un pequeño descenso, es el comienzo de una nueva era. Y esto podría causar una gran conmoción. Podría provocar guerras por los recursos, porque la gente intentaría conseguir acceso a lo que necesita. Yo personalmente creo que esto es probablemente el heraldo de la Segunda Gran Depresión. De algún modo tienen que acabar con montañas de capital. Independientemente del cenit en sí mismo, creo que habrá una distancia tan grande entre los suministros disponibles y el deseo, o si se quiere la demanda, que eso solo causará mayores problemas. Ahora bien, puede que esto coincida con el cenit o que no. Así que será un periodo de tiempo muy interesante en lo que se refiere a la reacción del público. Cuando se empiecen a ver gasoductos, cuando se empiecen a ver gasolineras que se quedan sin gasolina, cuando se empiecen a ver camiones en las carreteras americanas y en las europeas parados porque se han quedado sin combustible e incapaces de hacer sus repartos, las estanterías de los supermercados se quedarán vacías. Cuando se empiece a ver este tipo de cosas, va a ser muy difícil para los líderes de opinión, para los medios de comunicación, los políticos, los ejecutivos de las empresas, inventar una historia que lo explique sin admitir que en realidad la razón es que hemos llegado al cenit del petróleo y nos enfrentamos al declive. No es que no lo sepan, es decir, los gobiernos están extremadamente bien informados. Sus principales directivos se aseguran de estar en contacto con las organizaciones más importantes del país, especialmente las empresariales, y desde luego con la industria del petróleo, que es tan importante. Han hablado de ello exhaustivamente, así que no es que no lo sepan y no es que los líderes no estén informados, por supuesto que lo están. Si eres un político de un país importante y dices, me preocupa el agotamiento del petróleo, ¿cuál es tu siguiente frase? ¿Qué dices después de eso? En esencia, lo que has dicho es, el mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer y eso es lo único que tenemos hoy. Tienes que ser capaz de continuar con algún tipo de política, con alguna solución. Y como no hay ninguna solución fácil a mano, los políticos se resisten a entrar en el tema del agotamiento. No se puede plantear un problema a no ser que se tenga una solución a mano. Así son las reglas de la política, a menos que quieras criticar a tu oponente. Así que nadie quiere plantear el tema del agotamiento.
Por supuesto, lo lógico sería que los políticos de todo el mundo hubieran empezado a reunirse y a hablar sobre las implicaciones y sobre todo lo que cada uno de ellos debería hacer para enfrentarse a esta amenaza. Sospecho que la razón de que eso no ocurra es que Estados Unidos, que es con mucho el país más poderoso del mundo, ha decidido que no quiere convocar una conferencia internacional para discutir cómo se va a distribuir. Tras la invasión de Irak y sus intentos de controlar el petróleo de la cuenca del Caspio, que es el segundo mayor depósito de petróleo que queda en el mundo, está claro que lo que han decidido es intentar monopolizar el suministro de este petróleo, porque petróleo es igual a poder. Sin petróleo barato, el imperio estadounidense no habría surgido jamás. Desde luego no se parecería a lo que es ahora. El petróleo barato ha sido absolutamente crítico en la construcción de la economía política, que es hoy en día Estados Unidos. Y si eliminamos el petróleo barato, esa economía política tiene que cambiar profundamente. Yo creo que los medios de comunicación dominantes han hecho un trabajo pésimo a la hora de informar sobre los acontecimientos del 11 de septiembre, sobre el cenit del petróleo y otras cosas que tienen un gran impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, el ciudadano medio sabe mucho más sobre las costumbres personales de Brad Pitt que sobre el cenit del petróleo. ¿Y qué va a afectar a su vida en el futuro próximo? Si no tiene comida, si no tiene trabajo. Eso es algo que debería saber. Es algo para lo que necesita prepararse. Y el cenit del petróleo es el acontecimiento de nuestras vidas. Va a hacer palidecer todo lo que cualquiera de nosotros hayamos experimentado en nuestra vida hasta ese momento. Y sin embargo, no se nos dice prácticamente nada acerca de ello. Ocurre lo mismo con el 11 de septiembre. Se trata del gran acontecimiento político supuestamente terrorista de nuestras vidas. El mundo ha cambiado profundamente como resultado de ello, y sin embargo no hay ninguna investigación real sobre ello en los medios dominantes. En lugar de eso, tenemos a muchos periodistas de investigación, independientes y valientes, a los que les resulta imposible conseguir que publiquen su trabajo en los medios. Es una situación desastrosa. Yo personalmente creo que hay una profunda relación entre los acontecimientos del 11 de septiembre y el cenit del petróleo, pero no es algo que pueda demostrar. Hay un gran número de factores circunstanciales que al unirse forman un cuadro bastante convincente, en mi opinión. La CIA ha estado estudiando el fenómeno del cenit del petróleo desde los años 70. Y Dick Cheney, antiguo presidente ejecutivo de Halliburton, la principal compañía mundial de servicios petroleros, ha hablado sobre la dificultad que tendrá la industria para satisfacer la demanda de petróleo a finales de la primera década del siglo XXI. Bien, ¿qué ocurrió después del 11 de septiembre? Por supuesto, los Estados Unidos invadieron Afganistán y aprovecharon la ocasión para construir bases militares por toda la región de Asia Central, que es la nueva región productora de petróleo. Se hicieron muchos descubrimientos de petróleo allí en 2000 y 2001, casualmente. Y después, invaden Irak. Es imposible no ver una pauta. A mí me parece evidente que el 11 de septiembre fue, en efecto, una especie de pretexto para que Estados Unidos expandiera su dominio militar a las dos regiones productoras de petróleo más importantes del planeta. Varios sectores de élite, varios consejeros políticos muy influyentes, muchas personas que formaban parte de la administración, sabían que se acercaba el cenit del petróleo. Sabían que no podrían sobrevivir al cenit del petróleo sin tener esta masiva militarización de la política. Y sabían, en tercer lugar, que necesitaban hacerlo en